Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, 27 al 32. Mateo 5, 27 al 32. Vamos a orar. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. No podemos buscarte, no podemos entender tu palabra, no podemos obedecerla. Y por eso te rogamos, enséñanos tú, atráenos tú, muévenos y cámbianos. Que nuestra iglesia hoy y los visitantes que nos acompañan podamos ser pastoreados por ti y crecer en esta área de la pureza sexual, el matrimonio fiel y la gloria de vivir haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula El estándar de un matrimonio sin adulterio. El matrimonio es algo que en un sentido todos conocemos y en otro sentido muy pocos verdaderamente conocen. Es decir, desde los niños más pequeños, desde que aprenden a hablar, ellos pueden entender esta categoría de esposos y esposas. Entender qué es el matrimonio. Todas las personas, de hecho, desde la creación del ser humano, nosotros hemos sido creados inescapablemente como seres hacia el matrimonio. El Señor nos creó de esa manera. Pueden leer los primeros capítulos de Génesis. Una de las primeras cosas que Dios hizo con el ser humano fue ponerlos en un pacto matrimonial. Sin embargo, aunque todos podemos percibir en la superficie qué es el matrimonio, muy pocas personas han profundizado en el diseño del matrimonio bíblico, el de Dios. Yo cuando era muy pequeño tenía muchas preguntas, era un niño con muchas preguntas sobre el propósito de la vida y por qué hacer eso y lo otro. Y una de las preguntas y preocupaciones profundas, fuertes que yo tenía más o menos en middle school, era esta gran preocupación que yo tenía, siendo no cristiano en una familia no cristiana, de que yo nunca iba a poder casarme. ¿Será que algún día voy a poder casarme? Yo jamás voy a poder casarme. Y me preocupaba profundamente esto. Ahora, ¿por qué me preocupaba? Porque yo había notado que mis emociones y mis gustos eran muy cambiantes. Fuertemente cambiantes.
De tal manera que si me gustaba una niña y estaba atraído hacia esa niña en la escuela, de repente en unas semanas como que alguien le dijo a la niña y se enteró que yo le gustaba y ya no la quería ni ver. Y después, al tiempo, me gustaba otra niña y yo decía, yo no puedo vivir así. ¿Cómo voy a poder llegar a casarme algún día? ¿Por qué? Porque si yo me caso y reacciono con esta misma fuerza de repulsión a la mujer con la que me caso, voy a destruir mi familia, mi vida. ¿Cómo voy a resolver este problema? Mis emociones cambian. Ahora, ¿por qué yo pensaba así? Porque yo pensaba como piensa el mundo, como piensa la sociedad, como piensas quizá tú, si no tienes una idea bíblica del matrimonio. Y es que todos asumimos esta idea superficial de que el matrimonio tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el enamoramiento, tiene que ver con cuánto afecto siento. Por lo tanto, la razón número uno por la que se hace una encuesta, razón número uno por la que le preguntan, ¿por qué te casaste? Y la respuesta número uno es, por amor. Y si se ama, pues eso es todo lo que se necesita. ¿Y por qué te divorciaste? Muchas de las respuestas son, se fue el amor. ¿Qué significa eso? Ya ese es un tema aparte que no voy a discutir hoy, que es la definición bíblica del amor. Pero esta preocupación de niño duró mucho tiempo, hasta que me volví cristiano ya con 15, 16 años. Cuando leyendo un libro cristiano, te lo recomiendo, Pacto Matrimonial de John Piper, pude entender que la idea bíblica del matrimonio no recae ni se establece en el enamoramiento ni en la capacidad humana que tú tengas de controlar y retener tus emociones de afecto de tal manera que pueda mantener amando a esta persona y sintiéndome enamorado de esta persona por el resto de mi vida, y esa es la garantía del matrimonio. Ese no era la respuesta. El matrimonio es primeramente un pacto, un compromiso de hacer el bien todos los días de mi vida a esta persona, de entregarme a la misión que Dios me ha dado, de dar mi vida por esta persona todos los días de mi vida. Mis emociones van a cambiar todo el tiempo. Entonces la pregunta, siendo joven, era, ¿puedo controlar mis emociones? No. Si el matrimonio depende de eso, no puedo casarme. Pero ahora la pregunta era, ¿puedo mantener un pacto? ¿Puedo mantener un compromiso y una entrega a alguien? No importa lo que digan mis emociones. Y seguir en una entrega para hacer el bien a esa persona y sacrificar mi vida por esa persona el resto de mi vida. Sí. Por lo menos eso es lo que respondí en ese momento. Y lo creo con la fuerza del Señor, sí. Y en esa base, en ese suelo firme, puede entonces desarrollarse la raíz profunda más y más del amor genuino, del amor real, del amor profundo, del afecto profundo, porque está plantado en un suelo real, firme, de compromiso para toda la vida, en un pacto. Las personas primero quieren las raíces, primero quieren ese amor genuino y real y profundo, para después empezar a poner un suelo, un compromiso, una firmeza. No funciona así. Y todo esto nos lleva de regreso al Sermón del Monte. Hemos estado estudiando juntos esto del Sermón del Monte, cuán profundo, cuán impactante es este sermón de Jesús. Es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. En toda la historia del cristianismo, el Sermón del Monte es uno de los pasajes más importantes. Y estuvimos viendo la semana pasada
las implicaciones de Mateo 5:20, donde Jesús dice: porque les digo a ustedes, a sus discípulos, verdaderos cristianos, les dice, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si tu justicia no supera la justicia de los profesionales de la religión, los más admirados por obedecer todas las leyes de Dios, si tu justicia no supera esa justicia de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos, porque ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Y dice, ¿qué significa esto? Bueno, estuvimos viendo que lo que quiere decir es que la justicia de los fariseos era terrenal, mientras que la justicia de los que entran en el reino de los cielos es una justicia celestial. ¿Por qué? Porque la justicia de los fariseos era una obediencia religiosa, superficial, que diluía o rebajaba los mandamientos para hacerlos alcanzables, mientras que la obediencia que Jesús demanda proviene de corazones transformados por la gracia de Dios, nacidos de nuevo y que están completamente entregados a Dios desde adentro hacia afuera. Con todo nuestro ser obedecemos al Señor. ¿Lo hacemos de manera imperfecta? Sí. Pero lo hacemos desde un corazón que no solo entiende la profundidad del estándar bíblico de la ley de Dios, pero se entrega a Él con gozo, con amor, desde un corazón que ha nacido de nuevo. En otras palabras, para entrar en el reino de los cielos, primero debe ser un verdadero ciudadano del reino de los cielos, distinto a todas las personas de acá, porque hemos nacido del Espíritu, somos nuevas criaturas. Esa es una justicia superior a la justicia de los fariseos. La semana pasada Jesús nos proveyó el primer ejemplo de cómo se ve esta justicia diferente de los cristianos verdaderos que de la religiosidad farisea, y nos habló de el mandamiento de asesinar. No asesinarás, no matarás. Los fariseos limitaban el mandamiento solo al acto superficial de asesinar a alguien, mientras que Jesús explica la profundidad espiritual del mandamiento, que demanda que seamos amorosos con el prójimo, que no nos enojemos injustamente con ellos, porque eso nos pone en una trayectoria que se dirige hacia el asesinato. La trayectoria de nuestro corazón, entonces, debe ser una de amor al prójimo, no una trayectoria de amargura y venganza personal que puede incluso llegar al asesinato, pero que al final nos dice qué tipo de personas somos, qué tipo de trayectoria estamos caminando, del reino de los cielos o una trayectoria terrenal y carnal y mundana. Ahora Jesús nos lleva a un segundo ejemplo, y es el tema del adulterio. El adulterio. Jesús dice lo siguiente, vamos a leer nuestro pasaje, Mateo 5, 27 al 32. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de
infidelidad, la hace cometer adulterio. Ahí está otra vez la palabra adulterio, ¿verdad? Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces vemos estas dos partes diferentes, dos mandamientos diferentes, ¿verdad? No cometerás adulterio, y el otro mandamiento de cualquiera que repudie a su mujer le dé carta de divorcio, y los dos están conectados por el tema del adulterio. Jesús está poniendo este ejemplo de este pecado, de este mandamiento, para distinguir entre los fariseos y los verdaderos discípulos, los cristianos. Vamos a meditar entonces en este pasaje complejo de la siguiente manera. Primero vamos a considerar el estándar de los fariseos para el adulterio. En los dos mandamientos, ¿cuál es el estándar de los fariseos? Jesús está haciendo un contraste, ¿verdad? Vamos a ver los contrastes. Primero, el estándar de los fariseos. Segundo, vamos a estar viendo en el mensaje de hoy el estándar de Jesús para el matrimonio sin adulterio. Y tercero, vamos a aplicarlo un poco a nuestras vidas, viendo el estándar que debemos seguir. El estándar de los fariseos para el adulterio, el estándar de Jesús para el matrimonio sin adulterio, y el estándar que debemos seguir. Vamos a comenzar con el primero. El estándar fariseo para el adulterio. Versículo 27 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Otra vez Jesús resume lo que los fariseos estaban enseñando y lo que se había estado enseñando por décadas, ya por quizás siglos ahí en esa época en Israel, brevemente citando el versículo en el cual ellos basaban su enseñanza. Entonces Jesús no está contradiciendo la ley de Moisés, Jesús no está contradiciendo el sexto mandamiento, ¿verdad? De no cometer adulterio y decir, los 10 mandamientos no sirven para nada, la ley de Moisés no sirve para nada, ahora yo les voy a dar otra ley. No. Jesús está refiriéndose a la enseñanza de los fariseos, quien habían usado este mandamiento, no cometerás adulterio, y lo habían diluido y rebajado a un estándar de religiosidad superficial que ellos podían alcanzar. Ahora, ¿cómo era este estándar? Bueno, primero, era superficial en pureza y en entrega. Era un estándar superficial en pureza, y superficial en entrega. Les sorprenderá a ustedes conocer que los rabinos judíos de la época interpretaban este mandamiento, no cometerás adulterio, tan superficial para que pocas personas fueran consideradas y tildadas de adúlteros. Porque ninguno de ellos quería ser llamado adúltero, ninguno de los rabinos, ninguno de los fariseos, ninguno de los escribas. Yo no soy un adúltero. Una escuela de rabinos consideraba adulterio solamente si tú te acostabas con una mujer que ya tenía un esposo judío. Vamos a explicar esto un poco más. Si te acostabas con una gentil, o sea, una no judía, no era adulterio, porque no estabas ofendiendo a tu hermano judío. Mírenlo cómo lo define un escritor que tiene esta interpretación. Un escritor antiguo tiene esta interpretación y dice: el adulterio, propiamente hablando, esos son los detalles que tienen que ponerte cuidado. Bueno,
técnicamente hablando, propiamente hablando, realmente el adulterio solo es posible cuando hay una relación sexual carnal entre un hombre casado y una israelita casada o comprometida. Por lo tanto, dice el escritor, un hombre no está bajo obligación de evadir todo tipo de relación sexual extramarital. Imagínense eso. Hay algunos hoy en día que, sin darse cuenta, están usando ese estándar fariseo y horrendo en sus propias vidas. Porque piensas que si vas a la universidad o si vas a la escuela, en la high school, o si estás en el trabajo y realmente estás coqueteando o teniendo una relación o acostándote con alguien que no es cristiano, bueno, eso no cuenta tanto como pecado porque no es alguien de la iglesia, no es una hermana de la iglesia. Hay que tener gran cuidado con cómo nosotros tergiversamos la ley de Dios naturalmente para permitir el pecado. Una de las razones por las que se diluía tanto el significado del mandamiento del adulterio era porque la ley ordenaba que la paga por el adulterio era la muerte, morir. Por lo tanto, muy pocos eran considerados adúlteros. Incluso si habías cometido adulterio y habías tenido relaciones extramaritales. Porque no era una israelita casada con un israelita. Algunos fariseos no llegaban al extremo de los rabinos que mencioné, pero sí consideraban adulterio solamente el acto físico de acostarte con una persona que no es tu cónyuge. Ahora, Jesús nos dice que esta es una reducción del mandamiento. Por supuesto que está de acuerdo con eso, porque eso es lo que enseña el mandamiento simplemente, ¿verdad? No cometas adulterio. Sin embargo, Jesús dice, no se puede reducir simplemente al aspecto externo y físico. Les comenté la semana pasada de este comentarista conservador judío, Dennis Prager, que había dicho algunas cosas controversiales. Hoy les sigo comentando un poco más de su participación. Él dijo que su religión estaba tan enfocada en el comportamiento, su religión judía, que la pornografía para él, para su interpretación del judaísmo, no era pecado si evitaba que el esposo adulterara engañando a su esposa. Dice así: vengo de una religión conductista basada en la ley. Nos importa cómo te comportas. Y por cierto, estoy citándolo a él porque es el mejor reflejo del problema que Jesús tenía con los fariseos. Nos importa cómo te comportas. Por eso no creemos que si miras a una mujer con lujuria has cometido adulterio. No, en el judaísmo solo hay una manera de cometer adulterio, o sea, acostándote con alguien más. Otra vez, es reducido completamente a lo externo, lo físico, lo superficial. Y dice, estoy siendo muy realista. Mirar con lujuria no es pecado en el judaísmo. Alguien interrumpió y le preguntó en ese momento, ¿y qué pasa con la pornografía? ¿Es pecado? Y él dice, bueno, daré una respuesta moral y realista. Los hombres quieren variedad. Si la pornografía es un sustituto para nuestra esposa, es terrible. Pero si es un sustituto para adulterar, no es terrible. Jesús está en contra de esta manera de limitar el mandamiento, de tal manera que todo lo demás que no sea acostarse con alguien más no es adulterio, no es pecado, está bien, Dios no ve esa parte, porque es una forma insuficiente, carnal y terrenal de interpretar el mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce que la fidelidad matrimonial es más profunda que un acto sexual. Escuchen eso, la fidelidad matrimonial
es más profunda que un acto sexual. El cristiano verdadero ha adquirido un nuevo corazón que le lleva a ser verdaderamente fiel matrimonialmente, en todo sentido, a su esposa. No estoy diciendo que esto va a ser perfecto, porque como vamos a ver, cuando Jesús expone el estándar y dice, cuando mires a una mujer, y a las mujeres esto aplica a un hombre, con lujuria ya has cometido adulterio en tu corazón, eso nos expone a todos como adúlteros. No estoy diciendo que es una obediencia perfecta, pero es verdadera. Y es un abrazo completo del mandamiento y una entrega al estándar de este mandamiento que viene de un corazón que ha nacido de nuevo. Que aunque reconoce que ha pecado, ama la pureza del estándar bíblico. La celebra, la persigue, la busca, la sigue y crece en él constantemente. La fidelidad matrimonial incluye tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus deseos y tu vida entera. Por eso Jesús explica que el adulterio no es solo infidelidad sexual, sino que también incluye infidelidad en la promesa de permanencia del matrimonio. Por eso quiero que saltemos al versículo 31. Les dije que estamos apenas viendo el estándar de los fariseos, ¿verdad? Vamos al versículo 31. Dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer debe darle carta de divorcio. Jesús critica la manera en que los fariseos han cambiado incluso las frases, incluso las palabras de este mandamiento que se encuentra en Deuteronomios 24, que lo voy a leer ahorita, para decir que no solo es aprobado por Dios, pero incluso mire cómo le pone, que le dé carta de divorcio. Es decir, le está aconsejando, y eso no es lo que dice el texto, le está aconsejando, si repudias a tu mujer, sí, vaya, divórciate. Vamos a ver qué era lo que pasaba acá. En este segundo versículo, este segundo mandamiento, Jesús lo que critica en segundo lugar acá es que el estándar de los fariseos era superficial en permanencia. Jesús conecta el divorcio con el adulterio, porque divorcio es otra manera de transgredir el pacto matrimonial, por supuesto. Porque ¿qué pactaron? Sino el estar juntos toda la vida. Y ser infiel a la unión matrimonial. Entonces la ley que Jesús menciona, que usaban los fariseos, está en Deuteronomio 24, Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1 al 4, y se los voy a leer, dice así. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, fíjense que esa es la clave ahí, ¿no? ¿Por qué no le es agradable? Porque ha encontrado algo reprochable en ella. Y ahí estamos hablando incluso, cuando vamos al hebreo, de algo que tenga que ver con inmoralidad. O sea que es lo mismo que Jesús va a decir después acerca de inmoralidad o infidelidad. Y le escribe certificado de divorcio. Fíjese, no dice que le escriba, que se divorcie, que la... No. Si no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, naturalmente. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer,
porque ha sido despreciada. Por eso es abominación ante el Señor. No traerá pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, hermanos, esta ley fue puesta para proteger a las esposas de divorcios sin base, en que el esposo con hipocresía inventa quizás rumores de la esposa para dejarla, y la protege de tal manera que dice el Señor, tiene que ser algo serio, algo que es reprochable, y esto incluye testigos. Se le tiene que dar un certificado de divorcio, porque si ella es repudiada y echada fuera del hogar, la podrían matar por ser adúltera, de tal manera que ella pueda comprobar con su certificado. No fue por adulterio, no, fue que me divorciaron. Y si llego a casarme con otra persona y por alguna otra razón ese matrimonio ya no permanece, no puedo regresar al mismo. ¿Por qué? Porque me ha repudiado. Es decir, cuando tú te divorcias de esa persona y esa persona se une con alguien más, es una decisión final. Tienes que pensarlo mucho. Es serio. Cuida ese pacto, ¿no? Un buen ejemplo es que escuché de un escritor, es que debemos imaginar el divorcio como la amputación de un miembro de nuestro cuerpo. La sociedad de nuestros días va en contra del matrimonio y es tan fácil el divorcio que es como que vayas a cualquier doctor y por cualquier dolor que tengas, ¿sabes qué? Me duele un poco esta mano, córtatela. ¿Sabes? Me caí y me raspé un poco acá, creo que necesito simplemente unas vendas, córtate la pierna. Y que todos los doctores empiecen a decir eso y empieza a haber un montón de personas amputadas y empieza a haber toda una crisis. ¿Qué está pasando? Eso es algo serio. Y hay que tomarlo en serio. Sin embargo, hay momentos donde la amputación es requerida porque hay una infección tan fuerte que peligra tu vida y el doctor tiene que decir, ¿sabes qué? Tenemos que llegar al extremo de que tienes que amputar tu pierna. Sí, eso sucede. Pero tiene que ser algo tomado muy, muy en serio. Esta ley está ahí para proteger el matrimonio, para proteger a las esposas de esposos fríos y despiadados. Y los fariseos están volteándola de cabeza para permitirle al hombre divorciar a la mujer por cualquier razón. Y hermanos, cuando digo por cualquier razón, es por cualquier razón. Les voy a leer algunas de las excusas que los rabinos tenían en esa época para divorciarse. Usando el versículo de Deuteronomio 24:1, ha encontrado algo reprochable en ella o indecente en ella. Usando esta frase, una escuela rabínica llamada Hillel permitía el divorcio por las siguientes razones. Si la esposa no podía dar hijos, si se volvía sorda o muda, si le daba epilepsia, si fallaba en alguna tarea del hogar, porque se le requería cada día moler grano, cocer pan, lavar ropa a mano, cocinar, cuidar de los niños, tender las camas y tejer ropa con lana. Y si fallaba en cualquiera de esas tareas, el esposo podía divorciarla. Además, si ella, esto está más gracioso, ¿ok? Si ella no tenía cejas, o tenía una ceja, o tenía cejas muy grandes, si desarrollaba un problema en los ojos, o sus ojos eran muy grandes como una vaca, o muy pequeños como un ganso, esos rabinos, si era ambidiestra,
si quemaba la cena o si el esposo encontraba a alguien más hermosa. Aún más, si los suegros se mudaban a la ciudad donde ellos vivían y eso le disgustaba al esposo, podía divorciarse. En fin, vemos que los maestros de la ley habían distorsionado la ley y la habían acomodado para permitirle toda clase de comodidades para ellos mismos, aunque eso afectara y destruyera a sus esposas y a sus hijos y sus familias, ¿verdad? De esa manera, como los fariseos interpretaban los mandamientos para justificar personas que poseían corazones egoístas, inmorales, adúlteros, infieles, pero que podían sentirse santos porque no he adulterado. Y porque le di certificado de divorcio. Estoy caminando en la ley de Dios. Entonces enseñaban una pureza que era solo externa y un matrimonio con un compromiso solo superficial. Jesús enseña a sus discípulos a examinar el corazón y vivir ante un estándar mucho más alto. El estándar verdadero de la ley de Dios que la ley de Dios siempre tuvo. Él nos va a mostrar lo que es la verdadera fidelidad matrimonial en contraste con el adulterio. Vamos al segundo punto. Vamos a explorar el estándar de Jesús. El estándar de Jesús para el matrimonio sin adulterio. Repasemos. La pureza que enseñaban los fariseos no llegaba a lo profundo del corazón. Jesús, al contrario, enseña que la fidelidad matrimonial requiere una pureza completa y superior. Entonces, contrastándolo con el estándar anterior de los fariseos, primero vimos que era superficial en pureza y entrega, ¿verdad? Ahora el estándar de Jesús es un estándar de entrega total y exclusiva. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Una entrega total y exclusiva. Jesús dice en el versículo 27 y 28, ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, mirar o desear a una mujer que no es tu esposa, quebranta la entrega absoluta y exclusiva que le prometiste a tu esposa y a tu Dios. Entonces piensa en esto, y quiero ponerlo en términos positivos para entender cuál es el estándar que Jesús está poniendo. El estándar no es, bueno, yo soy un buen cristiano porque a comparación de otros yo nunca he adulterado. La pregunta para ti es, ¿tú vives en una entrega total a tu esposa? ¿Se podría decir que eres un esposo devoto a tu esposa? Y pregunta, ¿vives en una entrega exclusiva a tu esposa desde el corazón, desde la mente? Ya ahí estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tipo de persona. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Quién eres? No qué acciones has cometido o no has cometido. Y eso es lo que nos lleva al Sermón del Monte una y otra vez. ¿Quién eres? ¿Eres una esposa? Vamos a hablar a las mujeres ahora porque Jesús habla a los hombres. ¿Es una esposa entregada totalmente a tu esposo? Y esto es muy importante. En nuestra iglesia tenemos una edad promedio en el que estamos teniendo muchos hijos, ¿verdad? Y esa es una preocupación fuerte para las esposas, que ya empiece a dejar de ser una prioridad el esposo y ahora
es solamente el ayudante que me ayuda a sostener la casa, a cuidar a los niños quizá, a pagar las cosas que necesito, pero mi vida está entregada totalmente ¿a quién? A mis hijos. Ojo, ese no es el mandamiento de Dios, ni tampoco es lo mejor para tus hijos. Eso entrega total a tu esposo. Que tus hijos ven y edifica un hogar saludable para tus hijos, porque su prioridad no es ellos, es tu esposo. Y juntos entonces pueden influenciar y cuidar a sus hijos. Jesús dice: el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Mujeres, por supuesto, entiendan esto a mirar a hombres que no son sus esposos. Y ojo, esto para las mujeres va más allá de lo sexual. Muchas veces, incluso dentro de las iglesias, dentro del internet y los ministerios en internet que hay, oh, mira cuál hombre de Dios, mira este hombre, mira este escritor, y empiezas a desear como si fuera ese mi esposo. Y eso es importante por la definición que les voy a dar de mirar. Cuando dice mirar a una mujer, se refiere a mantenerse viendo a una mujer o a un hombre mientras te atrae y fantasear en tu mente y en tu corazón con esa persona. Es como si Jesús dijera: todo el que fije su mirada en alguien que no es su esposa o su esposo, aunque sea un escritor, pastor, conferencista, cantante, lo que sea, que no es su esposo o su esposa, y empieza a fantasear con ella o con él, ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque ha violado el pacto de devoción y entrega única y exclusiva y total a tu esposo o a tu esposa. Entonces, el acto físico de adulterio es simplemente un incremento de ese adulterio previamente establecido en el corazón. El pecado del adulterio comienza en el corazón, que descuida la entrega total y exclusiva al cónyuge, y que en ese descuido sigue creciendo hasta que se consuma físicamente. Por eso el cristiano entonces no se contenta con un matrimonio donde hay pureza superficial, porque no te has acostado con alguien más. No. Procura que esa devoción de corazón, de mente, de enfoque, de fantasías en tu mente, imaginación, esté solamente en tu esposa o tu esposo. El apóstol Pablo nos habla de esta entrega total y exclusiva a tal punto que nos dice esto en un pasaje de 1 Corintios. Dice: que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Escuchamos? La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Por qué? Porque se ha entregado completamente, totalmente y exclusivamente. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Por qué? Porque el marido se ha entregado total y exclusivamente. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Eso es muy, muy importante. Hay deberes conyugales porque te has entregado completamente, totalmente y exclusivamente al otro. Y porque no se trata de ti el matrimonio. Y eso es algo que debemos recordar constantemente. Muchos viven matrimonios muy miserables por muchas razones, pero una de las razones es que en su egocentrismo se enfocan tanto en lo que podemos obtener del otro.
Es que ella no me da esto, él no me da esto, o él no me da esto, él no me mira así, él no me... Lo que podemos obtener del otro. Pero el matrimonio no se trata de ti. Debemos enfocarnos en lo que debemos darle al otro. El matrimonio es una entrega. Es una entrega. Déjame decirlo claramente así. El matrimonio no es para ti, es para Dios, es para tu esposa o tu esposo, es para tu familia y es para que el mundo entero perciba una imagen fiel del evangelio en tu relación con tu cónyuge. Y por eso quiero que consideres esta frase. Cualquiera que se acerque al matrimonio buscando la satisfacción de sus propios intereses, se dirige al fracaso o a la vida miserable. Pero cualquiera que gozosamente entrega su vida como ofrenda a Dios en servicio al matrimonio, halla la vida gloriosa del amor sacrificial. Muchos jóvenes solteros viven saltando de una relación a otra porque están buscando pareja con el enfoque equivocado. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué no tiene esta persona? ¿Verdad? No es que tienes que ofrecerte, es si tú te comprometes a ofrecerlo todo en obediencia a Dios. Ofrecerlo todo y entregarte todo para esa persona. El matrimonio es una misión de Dios que debe obedecerse con precisión bíblica. Y por eso, solteros, es muy importante que si tú eres cristiano, obedezcas bíblicamente al casarte, con precisión bíblica, las instrucciones de Dios para el matrimonio, porque no se trata de ti o tus preferencias, es de obtener una misión de Dios. Y Dios nos ha dicho en su palabra que nos casemos en el Señor, es decir, en Cristo, es decir, con cristianos genuinos, para que juntos podamos construir un matrimonio cristiano. Eso es muy importante para los solteros. Jesús entonces enseña que el matrimonio requiere esta pureza y esta entrega y esta devoción. Pero en segundo lugar, requiere también compromiso, permanencia y fidelidad. Dice así el versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora, vamos a ver esto bien. Es un pasaje importante que conocer de nuestro Señor Jesús. Dios creó el matrimonio como una unión de pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida. Y la permanencia, ese elemento de permanencia es esencial para el matrimonio. Es lo que hace al matrimonio matrimonio. Es ese pacto de permanencia por siempre, por esta vida. Quizá te preguntas, ¿por qué Él lo conecta con el adulterio? ¿Por qué Jesús lo conecta con el adulterio, el divorcio? Porque hay divorcios aprobados por Dios y hay divorcios que Dios no certifica en su ley, que Dios no aprueba, que Dios no permite, y por lo tanto para Dios no son verdaderos divorcios. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hagas papeleos y hagas lo que quieras hacer, Dios no acepta o certifica con su ley ese divorcio. Y por eso, aunque hagas el papeleo y esa persona se vaya, si no es un divorcio bíblico, entonces simplemente es una separación que está llevando a esa persona a unirse a otro y en ese sentido está cometiendo adulterio. Ahora, yo quiero que pensemos bien en esto. Hay excepciones bíblicas donde Dios sí permite el divorcio. Y yo conozco muchos entre ustedes, hermanos y hermanas, que se han divorciado bíblicamente. Vamos a pensar en esto brevemente, rápido.
Otra vez, yo creo que la analogía de la amputación es importante. Porque no es que por cualquier cosa nos andemos amputando un miembro, pero hay ocasiones en las que es requerido la amputación del miembro. Entonces, hay ocasiones donde Dios permite el divorcio y el rompimiento de ese pacto permanente. Hay dos ocasiones explícitas en la Biblia. Primero, nuestro pasaje. Jesús dice: yo les digo, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Entonces Jesús está diciendo, aquí hay una excepción que Jesús establece. Está permitido divorciarse. Permitido, no es que Él lo está mandando, ni aconsejando, ni empujando. Es que está permitido divorciarse si ha habido infidelidad. Ahora yo quiero que entiendan esto, que Jesús está hablando en un contexto judío, dentro del pueblo de Dios, que todos están comprometidos a seguir la ley de Dios. Y la única excepción que Jesús presenta es la infidelidad sexual. No hay otra excepción que Jesús le presenta a los judíos en el pueblo de Dios, rodeado con personas que van a la sinagoga, que guardan el sábado todos los días, que están entendiendo la ley de Dios y que en un sentido está dándole un estándar de creyentes, por así decirlo. Luego en la Biblia vemos que el evangelio se expande a lugares no judíos, donde habían paganos. Y el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, a los no judíos, extiende permiso para divorciar a un incrédulo, a un pagano, después que el pagano que desea divorciarse del cristiano. Y vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo dice aquí. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido. Está hablando de esa enseñanza del Sermón del Monte. El Señor enseñó esto. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, porque Jesús no habló de estas excepciones con los paganos, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido que es creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Es decir, habían algunos cristianos que dijeron: ya me convertí a Cristo, no, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, me voy a divorciar. No, dice, no, tú no inicias divorcios simplemente porque tu esposa o tu esposo no es creyente. Si ella quiere seguir viviendo contigo, si quiere seguir su matrimonio, sigue adelante, quizá sea salvo. Pero dice el versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Entonces, si el que no es creyente, si el esposo no creyente dice: yo no puedo vivir con un cristiano, yo no quiero estar contigo, yo me quiero ir, dice que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Más allá de ahí, Jesús nos llama a permanecer en una unión, en una entrega total, exclusiva y permanente con nuestro cónyuge, porque somos verdaderos cristianos, bienaventurados, luz y sal de la tierra, que viven en obediencia celestial, con corazones celestiales, en el estándar de la ley de Dios, y nos llama a tener una entrega a nuestras esposas y nuestros esposos que es total, exclusiva y permanente.
Ahora, yo quiero terminar con el desafío radical que Jesús presenta ante ese estándar. Y es el punto número 3 para terminar. Dice así: si tu ojo derecho te hace pecar, versículo 29, Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Te es mejor que se pierda uno de tus miembros, si no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Jesús nos da una ilustración sobre la importancia que debemos darle a este tema, a la pureza sexual, a la exclusividad y la permanencia del matrimonio, a la fidelidad matrimonial. Y él dice esto: si pudieras detener el pecado al sacrificar tu mano derecha, que es uno de tus miembros más importantes, dice la mano derecha es esta, la mano derecha. Si haciendo eso pudieras detener el pecado en tu vida, arráncatelo. Vale la pena hacerlo. No hacerlo es entregarte al infierno de fuego. Cuando a uno le detectan cáncer, a veces el doctor le dice que debe remover algún miembro, algún órgano de tu cuerpo. ¿Vale la pena removerlo para vivir? Sí, Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Si eso detuviera el pecado en tu vida, vale la pena. Uno debe elegir entre morir con cáncer o perder un miembro importante. Asimismo, si cortando tu mano derecha o sacándote tu ojo derecho pudieras eliminar el pecado de tu vida, hazlo. ¿Por qué? Porque es mejor que morir eternamente en el infierno. Ahora, lo digo de esa manera es para que ustedes entiendan automáticamente que el pecado no se ubica en mi mano derecha, ni el pecado está confinado a mi ojo derecho. Por eso Jesús literalmente dice en griego: si tu mano derecha es la causa de tu falla o pecado, córtala. Jesús mismo nos enseña que la causa de nuestra falla o nuestro pecado radica en otro lado. Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Qué está diciendo Jesús? Del corazón provienen todas estas cosas. Por lo tanto, primero necesitamos un nuevo corazón. Primero necesitas nacer de nuevo. Solo se puede obtener un nuevo corazón, un corazón espiritual, al venir a Cristo. Si tú aún no tienes un corazón nuevo, si tú aún tienes un corazón terrenal y carnal, es un corazón muerto espiritualmente, condenado y lleno y esclavizado de pecado, hoy puedes obtener salvación en Jesucristo. Jesús vino precisamente para ser tu Salvador. Jesús vino precisamente para rescatar a su pueblo de sus pecados, para llamar a aquellos que están perdidos a ser salvos. Y todo esto gratuitamente, si tú solo vienes a Él con fe y lo recibes como tu único y exclusivo Salvador. En un sentido, el matrimonio es la perfecta ilustración de cómo uno puede ser salvo. ¿Cómo puedes ser salvo? Cásate con Jesús. ¿Por qué? Porque los tres elementos que dije: una entrega total, exclusiva y permanente a Jesús, y será suyo, unido a Él por siempre. Todas sus riquezas de justicia son tuyas. Toda su aceptación de parte de Dios es tuya. Y toda la transformación del Espíritu Santo será tuya.
La pregunta es, ¿dejarás todo para unirte a Cristo? ¿Dejarás tu vida para unirte a Cristo? Hoy puede ser ese día para ti y tener un nuevo corazón. Si no, el infierno de fuego está a la puerta y te estás acercando cada segundo que pasa más al abismo de fuego, donde jamás podrás salir y siempre te preguntarás, ¿por qué no hice caso a ese predicador? Sin embargo, Jesús le está hablando a los cristianos verdaderos y nos lleva a entender que para aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, hemos sido salvos, la vida cristiana verdadera requiere grandes sacrificios para obedecer a Dios de todo corazón, no solo superficialmente. El apóstol Pablo lo lleva a este punto, dice 1 Corintios 5:11. Una persona que llamándose cristiano vive en pecado, dice que completamente no es cristiano, porque se ha entregado al pecado, irá al infierno. Sus frutos permanentes demuestran que su corazón es terrenal. Dice 1 Corintios 5:11. Les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Una persona que se ha entregado a una vida de pecado y se llama hermano, no le creas eso. Está perdido y va al infierno. Porque el cristiano verdadero vive en obediencia verdadera, aunque imperfecta. Pero es verdadera, es real, la entrega, la ama, la busca, la anhela, la sigue. Un corazón regenerado por la gracia de Dios anhela la santidad verdadera, no la superficial. Entonces, te desafío a vivir en santidad radical, por lo menos para terminar, a dos grupos. Primero, si tú eres soltero, yo sé que este mensaje es principalmente Jesús lo está hablando en el matrimonio, pero si tú eres soltero, esto aplica a tu vida. Tú tienes un pacto con el Señor Jesucristo y el acostarte con alguien viola ese pacto de tal manera como si estuvieras casado y te acostaras con alguien más. ¿Qué tan en serio eres como soltero en mantener, cultivar y cuidar tu pureza? El estándar no es solamente acostarte con alguien, ni siquiera es ver o no ver imágenes o videos indecentes. El estándar de la pureza de la ley de Dios que Jesús nos enseña incluso nos lleva al aspecto de nuestra propia imaginación, que está prohibido fantasear en la mente con ideas de lujuria. Abraza ese estándar como soltero completamente con las dos manos y entiende la pureza a la que está siendo llamado va a lo más íntimo de incluso cómo piensas. La pureza es un trabajo duro en nuestra época hipersexualizada, es verdad. Todos fallamos. Pero esa pureza es el único camino que Jesús nos presenta, ningún otro. ¿Verdad? Jesús no se sienta a negociar con nuestro pecado y dice, bueno, más o menos aquí. No. Debemos sacrificarlo todo por amor a Él, por ser fieles a Él. Entonces pregúntate, ¿qué es lo más grande que has sacrificado y que vas a sacrificar para mantener tu fidelidad a Jesucristo en pureza? Ahora, si eres casado, quiero dejarte con una visión bíblica
para el funcionamiento del matrimonio. El apóstol Pablo lo resume en Efesios 5. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Ojo, el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice versículo 32, Efesios 5:32. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El estándar que debemos seguir en nuestro matrimonio es uno de entrega total, exclusiva y permanente, en el que la fidelidad del pacto no solo llega a no acostarse con alguien más, sino mantener fresca esa entrega, esa devoción el uno al otro. El matrimonio, hermanos, es como un círculo. Mientras el esposo ama como Cristo, provee y protege a su esposa cada vez más, se entrega en amor sacrificial a su esposa cada vez más como Cristo a la iglesia. Mientras el esposo hace eso, esta parte del círculo, la esposa se le hace cada vez más fácil y gozoso obedecer a su esposo, servir a su esposo y respetar a su esposo. Y mientras la esposa más se somete alegremente y respeta a su marido y le sigue y le afirma y le anima, ¿qué va a pasar? El esposo es impulsado a amarla más y a protegerla y a proveerle con amor sacrificial. Y juntos, mientras ambos se entregan el uno al otro en completa devoción, totalmente, exclusivamente, permanentemente, es una de las cosas más gloriosas de esta vida terrenal. A tal punto que cada persona que lo experimenta puede discernir en ese matrimonio algo del cielo en la tierra. Imagina que ambos cónyuges se aman así, con una mentalidad que no busca su propio interés, sino que se goza en la felicidad del otro. Y te quiero dar un pequeño consejo en esto, y es la importancia de compartir todas las áreas de tu vida con tu cónyuge. Y pregúntate si hay algunas áreas de tu vida que tú no estás compartiendo, que tú no estás abriendo completamente. Porque mientras no hay esa entrega total y completa, apertura total, que te conoce en todas las áreas, que te entiende, que tú abres toda tu vida a esa persona y al mismo tiempo esa persona a ti, esa unión no está saludable. Y tú dices, pero yo no quiero abrir esta área de mi vida porque me da vergüenza, me da miedo o me da pena. Y la pregunta es, mira, si estás en un pacto en el que este hombre o esta mujer se ha entregado totalmente, exclusivamente y permanentemente para siempre ante ti, no hay otro lugar más seguro donde ser vulnerable y darte a conocer por completo que en un matrimonio así. Y sin embargo, yo sé que hay muchas personas casadas con personas no creyentes, y pueden encontrar quizá en otros pasajes como 1 Pedro capítulo 3 instrucciones específicas para esos casos, en cómo seguir sirviendo al Señor, seguir agradando a Dios, seguir glorificando a Dios en un matrimonio
que no es un círculo donde no funciona bien. Pero el estándar, hermanos, que Jesús nos da es para nuestro bien, para ser celebrado, para ser enseñado a todas las generaciones, a los jóvenes que nos están escuchando y entender a qué nos llama el Señor, qué tan glorioso es el matrimonio. Así que, hermanos, seguir a Jesús genuinamente es difícil, pero glorioso. Tan glorioso que lo difícil se vuelve fácil y el yugo se vuelve ligero. ¿Por qué? Porque podemos caminar con Jesús. Podemos caminar con Jesús. Vamos a orar pidiendo ayuda al Señor. Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra completamente. Abrazar tu ley con gozo, sabiendo que tú ya la has cumplido, que ya no debemos temer, que hemos sido llenos de tu gracia, que ahora ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia, y que por eso podemos obedecer la ley con gozo y sin temor. Una ley que ya has cumplido, que podemos gozarnos, que aunque somos imperfectos en nuestra obediencia, podemos obedecer de una manera verdadera, real, de nuestro corazón, y volvernos discípulos obedientes, genuinos, que dan mucho fruto en esta tierra, Señor. Ayúdanos juntos a vivir para ti, agradarte en cualquier circunstancia que estemos, porque tu palabra nos habla en cualquier circunstancia. A los matrimonios que están comenzando con buenos fundamentos bíblicos, a los solteros que anhelan un matrimonio bíblico, a los divorciados que están buscando agradarte y obedecerte en esta condición, a los matrimonios en el que hay cristianos y no cristianos y están en dificultad y en tensión y en dolor. Tú nos das instrucciones en toda tu palabra para cómo agradarte, cómo caminar contigo, cómo deleitarnos de tu ley en cada circunstancia que estamos. Oh Señor, que podamos recibir tu gracia y caminar viviendo para ti en el nombre de Jesús. Amén.